Bienvenidos al curso de Propiedades Mecánicas de los Aceros, Comportamientos y Tratamientos Térmicos. En esta primera edición del curso conoceremos sobre la obtención, tratamientos térmicos, estructuras presentes, clasificación de los aceros al carbono y conocimientos generales de los aceros microaliados. Para el desarrollo del curso se consideran ciertos criterios en base a la normativa internacional. A continuación, el ingeniero Alberto Correa dará la introducción hacia el contenido del curso. Estimados alumnos de la comunidad de MIA, sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda el ingeniero Luis Alberto Correa. El siguiente curso está denominado como Propiedades Mecánicas de los Aceros, Comportamiento y Tratamientos Térmicos. Este curso ha sido dividido en 4 módulos para un correcto aprendizaje. El primer módulo, que es el que vamos a estudiar a continuación, denominado módulo 1, la estructura de los metales. El módulo número 2, denominado Comportamiento Mecánico, Ensayos y Propiedades de Manufactura. El módulo número 3, denominado Aleaciones Metálicas, Estructura y Reforzamiento mediante Tratamientos Térmicos. Y el módulo número 4, denominado Metales, Aleaciones Ferrosas, Producción, Propiedades y Propiedades Generales y Aplicaciones. Bien. A continuación, comenzaremos con el estudio del módulo número 1, denominado la estructura de los metales. Bien, para empezar, ¿alguna vez a ustedes o algunos de ustedes se ha preguntado por qué algunos de los metales son duros y otros son suaves? O quizás se han preguntado por qué algunos metales son frágiles, mientras que otros son dúctiles y se les puede dar forma fácilmente sin que estos se fracturen. O tal vez se han preguntado por qué algunos metales pueden soportar altas temperaturas y otros no. Estas y otras preguntas se podrán responder una vez que se finalice con el estudio del módulo número 1. Bien, para empezar, en nuestro ejercicio profesional, nosotros sabemos muy bien que trabajamos constantemente, diariamente estamos nosotros rodeados de acero, de diversos tipos de acero y sus fundiciones, que puede ser una fundición ferrosa o acero también fundido, pero básicamente estamos rodeados de productos de acero y hierro. Bien, para empezar, el acero básicamente es una aleación de hierro con carbono. En esencia, un acero es una aleación de hierro con carbono, pero que también va a tener otros elementos aliantes para poder obtener determinadas propiedades mecánicas para un acero en una aplicación específica. Bien, para comenzar, el hierro lo encontramos en la naturaleza, en la corteza terrestre, no de manera pura, como hierro en sí, sino lo encontramos formando óxidos y formando óxidos, y también lo encontramos enlazado molecularmente con otros compuestos. Bien, el hierro en la tabla periódica está determinado por el elemento Fe. Su símbolo en la tabla periódica es el Fe. Este número 26 indica su número atómico. Como sabemos, todo en la naturaleza está constituido por átomos. Toda la materia en la naturaleza, en todo el universo, está constituida por átomos. Desde una viga de acero, desde una piedra que podamos encontrar en el camino, desde nosotros mismos, estamos constituidos por átomos. Todo en la materia está constituido por átomos. Y a su vez estos átomos se enlazan con moléculas y así está compuesta la materia. Bien. Para nuestro caso, el acero, básicamente, como hemos indicado, es una aleación de hierro con carbono. En este caso, el átomo de hierro, representado en la tabla periódica por Fe. Este 26 me está indicando el número atómico. ¿Qué es el número atómico en un átomo? El número atómico en un átomo es el número de protones presentes en el núcleo de este átomo y el número de electrones también presentes en la nube electrónica de este átomo. Bien. Vamos acá a hacer un repaso de lo que vamos a ver en este curso denominado Propiedades Mecánicas de los Aceros, Comportamiento y Tratamientos Térmicos. Bien, los materiales de ingeniería se separan o se subdividen en 4 grandes grupos.
El primer grupo denominado los metales, que es lo que nosotros vamos a enfocarnos, en lo que nos vamos a enfocar. El siguiente son los plásticos y el tercero denominado cerámicos y compósitos o materiales compuestos. A su vez, dentro de los metales, nosotros vamos a poner mayor énfasis en los metales ferrosos. Esto quiere decir en los metales que son básicamente hierro y las aleaciones del hierro, o sea, el acero fundido, el acero y las fundiciones de hierro. Bien, diversas fundiciones de hierro. Como podemos observar en este cuadro, los metales ferrosos se subdividen en aceros, aceros inoxidables, aceros para herramientas y matrices, hierros fundidos, aceros estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien, para empezar, un metal, en este caso para nosotros el acero, que es una aleación entre hierro y carbono, es básicamente, hablando técnicamente, es un cristal. ¿Por qué un cristal? Porque supongamos que tenemos aquí el ala de una viga, donde me encuentro en este momento con el puntero del mouse, donde estoy sombreando, es el ala de la viga. Realizamos una ampliación o un zoom y vamos a encontrar que la microestructura del ala de esta viga tiene esta contextura que, como podemos observar aquí, está formado por diversos granos. Es como si estuvieran separados, ¿verdad? Vemos acá diversos granos. Es como si fuera las fronteras de los países, por ejemplo, ¿no? Digamos que este es un país A, este es el país B, y estos límites de grano vendrían a ser las fronteras. Bien, microestructuralmente un acero está constituido por granos. Si continuamos haciendo un zoom ya en segunda instancia a esta figura de acá, tendremos acá, donde me encuentro en este momento sombreando con el puntero del mouse, tendríamos acá los granos y los límites de grano. Si hacemos un zoom más a esta formación, tendremos lo que encontramos aquí arriba, que estoy sombreando en este momento también, que es un arreglo periódico. Un arreglo periódico y formando acá una retícula cristalina. Bien, ¿por qué decimos que el acero es un cristal? Pues bien, porque como hemos indicado, un acero básicamente es una aleación de hierro con carbono, donde para que se llame acero, el porcentaje de carbono en masa tiene que ser, el porcentaje de carbono en peso tiene que ser desde el 0.008% hasta el 2.11% de carbono como máximo. Bien, vamos a ver acá. Como podemos observar en esta figura, tenemos acá una estructura cúbica. Y esta estructura cúbica cuenta con unas bolas de color morado en las esquinas, en cada una de las esquinas, que vendrían a ser en este caso los átomos de hierro. Y en el medio de este cubo tenemos otro átomo de hierro que vendría a ser esta esfera de color morado. Bien, a este tipo de arreglo se le llama una estructura cúbica centrada en cuerpo. Mientras que en el lado derecho tenemos esta estructura de acá, también en forma de un cubo, y tenemos que en cada una de las esquinas de este cubo contamos con unas bolitas, otras bolitas de nuevo de color morado en cada una de las esquinas, y en cada una de las caras de este cubo también contamos con las bolitas de color morado que representan a los átomos de hierro. Este tipo de ordenamiento se le conoce como una estructura cúbica centrada en las caras. El acero, el hierro en estado natural, se va a ordenar de esta manera. Se va a ordenar a temperatura ambiente y a condiciones ambientes, se va a ordenar de esta manera, formando una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Bien, como hemos visto acá en este momento. Pero también se va a formar bajo determinadas condiciones de temperatura, se va a adquirir una formación de estructura cúbica centrada en las caras. Bien, acá ya hemos indicado los granos que tienen una microestructura del acero. Podemos ver acá ver los granos, los límites de granos. Y bueno, continuamos aquí con nuestra explicación. Y tenemos, por ejemplo, este diagrama. Tenemos aquí esta estructura de acero. Bien, tenemos acá esta nave industrial, que puede ser una nave industrial de un taller metalmecánico o de una planta, de la planta de molienda en una mina, por decir. Tenemos acá las vigas que están unidas con estas columnas mediante estas uniones empernadas. Bien, de esta estructura
sacamos esta viga, aislamos esta viga que vemos acá en la figura, y a su vez esta viga, sus propiedades mecánicas de esta viga van a estar fuertemente influenciadas por el arreglo estructural y por la microestructura de este material. Por eso acá vemos que propiedades mecánicas de esta viga y del acero en general dependen del arreglo o de la microestructura del material. Bien, las propiedades mecánicas están fuertemente influenciadas por la estructura cristalina y por la microestructura del material. Como podemos observar aquí, en un microscopio metalográfico se observa esta estructura de acá que vemos que estoy sombreando en este momento, ¿bien? En un microscopio metalográfico. Un microscopio metalográfico es como un microscopio cualquiera, en el cual bueno, no es como un microscopio cualquiera, sino que tiene la forma, o es como un microscopio con el cual se observan bacterias y virus en el estudio ya clínico o médico, pero en este caso este microscopio metalográfico se va a utilizar para poder estudiar y analizar la microestructura de un material, en este caso el acero. Bien, las propiedades mecánicas están fuertemente relacionadas con la microestructura del material. En este caso tenemos, por ejemplo, acá un tornillo de banco sujetando una probeta soldada. Se le da un martillazo y vemos que es un material tenaz. Bien, que es un material que soporta el impacto sin fracturarse. Bien, pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos acá una plancha de acero y se está soldando? Bien, se está generando un aporte de calor. Acá en la estructura, en el metal, se está generando un aporte de calor que va a afectar la microestructura del material. Por eso en el proceso de soldadura es muy importante controlar la temperatura y controlar el aporte de calor en la unión soldada, porque el exceso de temperatura va a generar alteraciones en la microestructura del material que van a hacer que las propiedades mecánicas del material cambien completamente. Como vemos en el ejemplo anterior, digamos que tenemos esta viga, bien, la viga que habíamos indicado en el ejemplo anterior, y la microestructura vista en el microscopio metalográfico de esta viga es la que vemos aquí abajo, bien. Pero ¿qué pasa si esa viga la vamos a soldar con otra viga para generar un empalme? Bien, digamos que esta es la microestructura original que tenemos de esa viga. Esta viga se va a soldar, como vemos acá, se va a aplicar una soldadura y la microestructura puede ser severamente alterada por el calor de la soldadura, como les indiqué. Bien, y podemos al final, debido al aporte de calor, la microestructura del material se va a ver fuertemente alterada en la zona adyacente a la soldadura, lo que se llama como zona afectada por el calor, y se podría generar una estructura o una microestructura totalmente diferente, como podemos observar aquí que estoy sombreando, que observada en el microscopio metalográfico podría formarse una estructura totalmente distinta a la microestructura original. Eso debido al aporte de calor que se le dio a esta viga. Bien, y cuando se hace la prueba ya han cambiado sus propiedades mecánicas de una manera muy fuerte y al dar el martillazo esta probeta se fractura o se rompe con facilidad. Bien, un cambio en la microestructura puede provocar enormes cambios en las propiedades mecánicas del material. Si por ejemplo a esta viga que estamos soldando no se controla la temperatura y se hace un enfriamiento brusco, bajo determinadas condiciones, se puede generar una microestructura denominada martensita que vamos a pasar a estudiar más adelante, que está caracterizada por ser muy dura, pero a la vez muy frágil. Bien, y esta microestructura, al verse alterada, va a cambiar tremendamente las propiedades mecánicas del material. Bien, otra aplicación importante y por qué es importante conocer la microestructura de un acero, la metalurgia del acero, es en una réplica metalográfica. Una réplica metalográfica es una prueba en campo in situ, también conocida como metalografía de campo, que es básicamente un ensayo no destructivo, excelente para la inspección en campo, ya que puede garantizar la calidad del material y de las juntas soldadas, materiales, piezas, componentes y análisis de la vida residual de los mismos. Es como una técnica forense, ¿no? Vemos acá en la figura de la izquierda que tenemos aquí la superficie del componente a ser evaluada. Tenemos aquí este film, que es como una laminilla. Esta laminilla se va a aplicar a esta superficie metálica que se quiere evaluar, pero previamente a eso la superficie metálica se tiene que preparar
Hay unas normas que te mandan los lineamientos para la preparación de la superficie previo a una réplica metalográfica. Esa norma está referenciada de acuerdo a la ASTM. Bien, se prepara la superficie que se va a realizar la réplica metalográfica, se hace la limpieza correspondiente y se coloca el film. Y este film, como vemos acá en la figura, va a ser una copia o una imagen de la réplica. Es como una imagen, ¿no? Es como una moneda. Digamos que tenemos una moneda y tenemos plastilina y colocamos la moneda sobre la plastilina y generamos cierta presión y la copia de la moneda se va a replicar en la plastilina. La idea es la misma, ¿no? Se genera acá la imagen de la réplica como un espejo y esta pequeña muestra se va a llevar al microscopio metalográfico en un laboratorio para analizar la microestructura de este acero. Esta prueba de réplica metalográfica, por ejemplo, nos permite evaluar signos de sensibilización, crecimientos de grano, susceptibilidad a la corrosión, corrosiones bajo estrés, fatiga, fisuras, etcétera. Todos estos son a su vez indicadores de envejecimiento del material. Por ende, como podemos observar, es muy importante conocer la microestructura de los aceros y su aplicación práctica en cuanto a las réplicas metalográficas y al control del aporte de calor, por ejemplo, para el caso de la soldadura. Bien, ahora bien, vamos a ver aquí el comportamiento y las propiedades de manufactura de los materiales. En este curso vamos también a estudiar lo que es la estructura de los materiales. En este caso, como hemos indicado, los aceros básicamente son cristales, tienen estructura cristalina. Bien, vamos a estudiar también en este curso las propiedades mecánicas de los materiales que son muy importantes de conocer a la hora que se realiza un diseño de un componente, una estructura de un edificio o una nave estructural, de una maquinaria. Es muy importante conocer las propiedades mecánicas y como hemos indicado, las propiedades mecánicas se ven fuertemente influenciadas por la microestructura del material. Vamos a ver también, en este caso, la modificación de las propiedades, cómo nosotros vamos a poder modificar, cómo nosotros podemos obtener las propiedades mecánicas que necesitamos para determinada aplicación, manipulando la microestructura del material. Y cómo vamos a modificar, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a manipular el ordenamiento o la microestructura del material mediante los tratamientos térmicos. Bien, mediante tratamientos térmicos nosotros vamos a manipular la microestructura del material para obtener un arreglo adecuado que me dé las propiedades mecánicas para una aplicación en específico. A su vez también los aceros no solamente se forma acero con hierro y carbono, en esencia, básicamente, eso sí, en esencia, básicamente un acero es una aleación de hierro con carbono. Sin embargo, también se adicionan otros elementos aliantes para poder obtener unas propiedades mecánicas específicas para una aplicación en específico. Haciendo una analogía, los productores o fabricantes de acero tienen como una receta de cocina. Muchas veces algunas de esas recetas de cocina son top secret porque son aceros totalmente especiales, muy específicos. Es como una receta de cocina para poder tener o procesar o producir un acero determinado. Bien, por ejemplo, el acero se puede aliar, se le pueden poner determinadas cantidades de azufre, de fósforo, de cromo, de vanadio, de molibdeno, de tal forma que unas pequeñas cantidades de cada uno de estos elementos van a generarme una estructura o van a generarme unas propiedades mecánicas idóneas para cierta aplicación. Bien, pero en esencia no olvidemos que el acero es una aleación de hierro con carbono. Bien, no es un metal puro, sino que es una aleación. El metal puro vendría a ser el hierro. Bien. Por ejemplo, en cuanto a las propiedades mecánicas, perdón, en cuanto a los tratamientos térmicos, los más conocidos que se tienen y que vamos a estudiar más adelante son el temple, el revenido, el recocido, el normalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Los metales, como hemos indicado, son un cristal, poseen una estructura cristalina. Bien.
poseen diversos ordenamientos atómicos o los átomos se ordenan de diversas maneras en función de ciertas características en especial. Por ejemplo, un acero en condiciones normales está formando una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Bien, cúbica centrada en el cuerpo, que es como la estructura que estamos viendo acá en este lado izquierdo. BCC por sus siglas en inglés. Body Center Cup. Bien, pero también el acero, bajo determinadas condiciones, puede también pasar a formar una microestructura FCC o cúbica centrada en cara. El hierro posee esta gran propiedad que se le denomina alotropía. El hierro es un material alotrópico porque puede tener diversos ordenamientos atómicos bajo determinadas condiciones. Bien, bueno, y eso sería todo en cuanto a el módulo número 1 denominado la estructura de los metales. Estimados alumnos de la comunidad de MIA, les saluda nuevamente el ingeniero Luis Alberto Correa. Continuando con nuestro curso Propiedades mecánicas de los aceros, comportamiento y tratamientos térmicos, a continuación pasaremos a ver el módulo número 2 de dicho curso denominado Comportamiento mecánico, ensayos y propiedades de manufactura. Bien, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado qué son las propiedades mecánicas de los materiales y qué información relevante nos brindan? O quizá se han preguntado, ¿cuáles son las propiedades mecánicas más relevantes? O quizá alguno de ustedes ha preguntado, ¿en qué influyen las propiedades mecánicas en el diseño y o concepción de estructuras metálicas, equipos y maquinaria? Bien, estas y otras interrogantes podrán ser respondidas al finalizar el estudio de este módulo número 2, denominado Comportamiento mecánico, ensayos y propiedades de manufactura. Bien, para empezar, ¿qué son las propiedades mecánicas de los materiales? Pues bien, son determinadas propiedades inherentes a un tipo de material que están en función de ensayos o que han sido determinadas en base a ensayos en laboratorio. Por ejemplo, en la figura de la izquierda vemos aquí un par de mordazas, vemos esquematizado un par de mordazas, acá en la figura que estoy sombreando. Estas mordazas de color amarillo van a tener sujetadas a este espécimen o a esta probeta, que es una probeta que se prepara de acuerdo a normativa, a una normativa que está especificada de acuerdo a la ASTM. Recordemos que la ASTM es la Sociedad Americana de Ensayos para la Prueba de Materiales, por sus siglas en inglés, American Society for Testing Materials, Sociedad Americana para la Prueba de Materiales. Acá, en la figura del medio, la que estoy sombreando en este momento, tenemos una probeta. La probeta es preparada en función a una normativa y especificada según ASTM. Esta probeta es una probeta que está preparada para realizar una prueba denominada prueba de tensión o prueba de tracción. Bien, como podemos observar, acá esta probeta tiene ya una forma determinada que tiene una forma similar como al hueso, al fémur, al fémur de un ser humano, y en los extremos tiene para empezar esta barra o esta probeta es redonda y en los extremos es roscada, ¿bien? Para que pueda bien ser sujetada por las mordazas de esta prueba, de esta máquina que va a realizar la prueba de tensión, o bien sean enroscadas, ¿bien? Acá en la figura izquierda vemos que tenemos estas mordazas que son de color amarillo y acá en el medio vemos el espécimen o la probeta que estamos describiendo. La prueba que se va a realizar es una prueba denominada prueba de tracción o prueba de tensión, de tal forma que esta probeta tiene un cabezal fijo en uno de los extremos, en este caso en el extremo superior, y un cabezal móvil que va a ir estirando la probeta hasta que ésta se fracture, como vemos acá. Como vemos en este lado, en donde estoy sombreando en este momento, se va a realizar la prueba de tensión, se va a estirar, se va a tensionar la probeta hasta que ésta sea fracturada en un punto, como observamos aquí.
Bien, mediante esta prueba denominada prueba de tensión, nosotros vamos a obtener ciertas propiedades mecánicas o características de los materiales. En este caso, para nosotros, el acero es lo que más nos importa y lo que vamos a estudiar y en lo que nos vamos a enfocar en este curso. Bien, entonces acá tenemos estas marcas de medición en la probeta, que podemos ver acá también, que son estos puntitos que vemos en la probeta, son las marcas para la medición. Tenemos acá las grapas de fijación para sujetar la probeta. Y acá vemos la dirección de la aplicación de la carga, ¿bien? Mientras el lado superior es el cabezal fijo, el lado inferior es el cabezal móvil que va a tensionar o a estirarse para poder tensionar la probeta hasta fracturarla, ¿bien? Y acá en el lado derecho vemos también otra prueba mecánica que también se realiza en laboratorio, que es para una prueba de flexión. Pero para nuestro caso, a través de la prueba de tensión o de tracción, se van a determinar las principales propiedades mecánicas, las propiedades mecánicas más importantes de los materiales. Para nosotros, en este caso, para el acero. Bien, continuamos. Ahora bien, todos los componentes mecánicos, o los componentes en sí, estructuras de máquinas, vigas o columnas de las estructuras de acero de una nave industrial o componentes de equipos, maquinarias, están sometidos a diversos tipos de esfuerzos. Los tipos de esfuerzos más conocidos o más utilizados en la mecánica de materiales y que también se dan para los cuales son diseñados los componentes bajo estos tipos de esfuerzos son los siguientes. Tracción, que es como hemos explicado hace un momento en la prueba, en la probeta, en la prueba de tensión. Supongamos que tenemos acá esta probeta y se tracciona, o sea que se va a estirar de los dos extremos, como vemos acá, siguiendo la dirección de las flechas. La fuerza se ejecuta de esa manera. También tenemos compresión, que es lo opuesto a tracción. Vamos a comprimir esta probeta aplicando fuerzas de compresión en ambos extremos. El otro tipo de esfuerzo se llama flexión, que se da, como hemos observado aquí, tenemos dos fuerzas que apuntan hacia arriba, pero una fuerza que apunta hacia abajo, dos fuerzas en los extremos y una fuerza en la parte superior que apunta hacia abajo, que es también como la probeta que vimos en la figura de la lámina anterior, que es esta figura de acá. Bien. Otro tipo de esfuerzo es el de torsión, que es análogo a cuando, por ejemplo, nosotros lavamos una camisa o un polo y queremos exprimir ese polo, esa camisa, para poder ponerlo en el tendedero, en el cordel a que seque la ropa después de lavar, ¿verdad? Cuando agarramos nuestro polo, después de lavarlo, lo exprimimos con todas nuestras fuerzas para poder eliminar todo el agua que tiene y en ese momento estamos realizando una fuerza o un esfuerzo de torsión. Mientras que el otro es un esfuerzo de corte o un esfuerzo cortante. Como podemos ver, son dos fuerzas opuestas, una opuesta a la otra, que van a generar un esfuerzo cortante en el espécimen o en la probeta. Bien, por ejemplo, para el diseño de conexiones empernadas en estructuras metálicas, por ejemplo, se tiene que diseñar mucho en función al esfuerzo cortante. Por citar un ejemplo de una aplicación real para el diseño de una estructura metálica. Las estructuras metálicas, sobre todo los componentes que van empernados, se diseñan a esfuerzo cortante. Uno de los cuantos esfuerzos, de los tantos esfuerzos con los cuales, o criterios de diseño que se van a aplicar para diseñar las conexiones empernadas. Bien, entonces, recapitulando, los principales tipos de esfuerzos son el esfuerzo de tracción, el esfuerzo de compresión, la flexión, el esfuerzo de torsión y el esfuerzo cortante. Bien, a través de la fuerza, a través de la prueba de tensión que describimos al inicio de esta explicación, podemos obtener las propiedades mecánicas más importantes para un acero, para los materiales en general, pero en este caso para nosotros para el acero. Vemos aquí en el lado izquierdo, en el apartado A, el espécimen o la probeta estándar. Ya hemos indicado que esta probeta no es fabricada al azar, sino que se realiza mediante una norma o un estándar establecido por la ASTM.
tenemos la probeta estándar antes de la prueba de tensión y después de la prueba de tensión. Como podemos observar en el lado derecho, ya se ha realizado la fractura de esta probeta, pero previamente a ello esta probeta ha sido tensionada, ¿no? Hasta poder conseguir la falla o la fractura de la probeta en este punto, como podemos observar, que se le denomina como el cuello de botella. Bien, esa es la longitud inicial, la que estamos viendo aquí, y la otra es la longitud final, ya una vez que la probeta ha fallado. Bien, vamos a obtener esta gráfica que estamos observando aquí, porque se va a realizar con la máquina, se va a tensionar y se va a obtener esta gráfica que es muy importante, que es la curva esfuerzo de formación unitaria, que es básica en lo que es mecánica de materiales y es el punto de partida para determinar las propiedades mecánicas de los materiales, en este caso para nosotros el acero. Bien, en la figura B vemos que tenemos la secuencia del ensayo de tensión que muestra las diferentes etapas del alargamiento de la probeta en una prueba de tensión. Bien, acá tenemos una curva típica de esfuerzo de formación obtenida en un ensayo de tracción. Tracción o tensión es lo mismo, son sinónimos, que muestra diversas características. Bien, que tiene una zona elástica y una zona plástica. ¿Qué quiere decir la zona elástica? La zona elástica quiere decir que en el momento que está la probeta en la zona elástica, se va a aplicar la fuerza de tensión, pero si esta fuerza se retira, la probeta no va a sufrir ninguna deformación permanente. Es como, por ejemplo, haciendo una comparación, cuando yo tengo una liga, la liga la estiro, la estiro, la estiro, la estiro, y en algún momento quizá yo la suelte y regresa a su tamaño original. Bien, eso significa que tiene un comportamiento elástico. Mientras que en el lado derecho que vemos comportamiento plástico, implica que va a llegar el momento en el que ya lo estiras tanto que cuando retiras la fuerza que estás ejerciendo sobre esa probeta, esta probeta ya quedó totalmente deformada y ya no va a regresar a su tamaño original. Haciendo una comparación, por ejemplo, es cuando tenemos un resorte, este resorte lo vamos a estirar tanto que llega el momento en el que ya este resorte no va a volver a su estado original o a su tamaño original, sino que ya queda deformado. Bien. Ahora, una de las propiedades mecánicas más importantes, como hemos dicho, es el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. El esfuerzo de fluencia, como se indica acá en esta gráfica, es el esfuerzo al cual ya se sale de la región elástica para pasar a una zona plástica. En otras palabras, de manera sencilla, es el límite entre la zona en la que yo al aplicar el esfuerzo no se va a deformar mi espécimen y la zona que ya al aplicar el esfuerzo queda deformado permanentemente. Y la resistencia última o resistencia máxima, resistencia a la tracción, también encontrado muchas veces en los certificados de calidad de materiales o en una ficha técnica de un acero, significa el esfuerzo máximo en el cual se deforma mi espécimen, pero en el cual ya este empieza ya a cambiar de área transversal. ¿Qué significa? Porque vemos que en un inicio el alargamiento es uniforme. El alargamiento se va a dar de manera uniforme, pero llega el momento en el que ya el alargamiento se empieza, debido al alargamiento, el espécimen se empieza a deformar y se empieza a formar un cuello, como vemos acá. Se estira tanto, 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 que ya no va a ser uniforme el alargamiento, como vemos aquí en el área sombreada, sino que ya empieza a formarse este cuello. Y ahí es donde se va a realizar la fractura final, ¿no? Donde se fractura finalmente el espécimen. El esfuerzo último o el esfuerzo de la tracción es ese esfuerzo en el cual el espécimen pasa de alargarse de manera uniforme a empezar a formarse el cuello para la posterior fractura de la probeta. Bien, esa es otra propiedad mecánica importante, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de la tracción o la resistencia máxima a la tensión. Bien, otra propiedad mecánica importante es la ductibilidad. El acero es un material con mucha o con alta ductibilidad. ¿Qué quiere decir la ductibilidad? La ductibilidad es la capacidad que tiene un elemento o un material sin que éste se pueda deformar, sin romperse. El acero es muy dúctil porque tú le vas a dar una gran cantidad de carga, una cantidad
determinante o importante de fuerza o esfuerzo, pero este no se va a deformar, ¿no? Bien, una medida o una forma de medir la ductibilidad de un material es mediante el porcentaje de alargamiento, y otra forma de medir la ductibilidad del material es mediante el porcentaje de reducción del área. Son propiedades mecánicas importantes de un acero que vamos a encontrar en un certificado de calidad de material, por ejemplo. Bien, otra prueba, otra propiedad importante de un acero o de un material es su dureza. La dureza proporciona una indicación general de la resistencia del material a ser rayado y al desgaste. De una manera más específica, la dureza suele definirse como la resistencia a la indentación, en este caso a la penetración permanente. Bien, en resumen, o hablando en términos sencillos, la dureza es la capacidad que tiene un material para no ser penetrado, ¿bien? Y también para que no sea rayado, ¿bien? Hay diversas escalas o mediciones de dureza. Por ejemplo, tenemos la dureza en escala Rockwell, en escala Vickers y en escala Brinell. A su vez, estas tienen unas tablas de conversión para las equivalencias correspondientes. Por ejemplo, hay unas tablas para equivalencia o conversión de escala Vickers a escala Rockwell C o de escala Vickers a escala Brinell. La diferencia entre cada una de estas medidas es el tipo o estos ensayos o escalas, es el elemento que va a realizar la indentación. Bien, la forma del elemento o el elemento con el cual se va a realizar la prueba. Bien, por ejemplo, en una escala Brinell, en el ensayo de dureza mediante escala Brinell, el indentador es una esfera de acero o de carburo de tungsteno, bien, de 10 milímetros de diámetro. Mientras que en Vickers, la indentación se realiza mediante una pirámide de diamante, y así sucesivamente. Bien, acá vemos, por ejemplo, una ficha técnica o el certificado de calidad de material de un acero 1045, que en este caso vemos en la figura derecha, tenemos aquí una barra que sería una barra de acero 1045 de 110 milímetros de diámetro, grado del acero IC o SAI 1045. La colada, vemos acá el número de la colada, y vemos acá que este acero es un acero que ha sido laminado en caliente, hot rolled, laminado en caliente. Observamos aquí su composición química de este acero, me indica que tiene 0.44% de carbono, 0.24% de silicio, 0.65% de manganeso, 0.16% de fósforo, 0.03% de azufre, 0.02% de cobre y 0.03% de cromo. Bien, acá tenemos propiedades mecánicas, lo que justamente estamos viendo. Tenemos acá Tensile, 636 megapascales, que es el esfuerzo máximo de la tracción o el esfuerzo máximo de la tensión que habíamos explicado, que era el esfuerzo en el cual mi espécimen o mi probeta aún se deforma o se alarga de manera uniforme, ¿no? Sin que sufra la formación del cuello de botella. Yield es el límite de fluencia, que es el límite entre la deformación plástica y la deformación elástica. Porcentaje de elongación, que es una medida de la ductibilidad. El porcentaje de elongación o el porcentaje de reducción del área es una medida de la ductibilidad de un material. Bien, en este caso el 27.5%. Bien, y acá tenemos mayor información. Tenemos acá también, bueno, cómo ha sido procesada estas barras, o sea que ha sido procesada estas barras de acero 1045 mediante un laminado en caliente, por eso hot rolled. Por ejemplo, hemos indicado que hay diversos tipos de aceros de acuerdo a su composición química y a su microestructura, bien, y a los elementos aliantes. Por ejemplo, en la figura de la izquierda vemos una chancadora de martillos o una chancadora de quijadas, que se utiliza mucho en la industria minera. Esta chancadora tiene que tener la propiedad de que sus revestimientos y sus muelas o sus rodillos tienen que ser de un acero al desgaste, con buena capacidad o buena resistencia al desgaste. Bien, por ejemplo, un acero al manganeso es un acero especial para ese tipo de aplicación. En la figura del lado derecho vemos que tenemos un tractor, bien, y la pala
la pala está fabricado con un acero antidesgaste. Debido a la aplicación, como es bastante abrasivo el trabajo que realiza, se necesita un acero antidesgaste. Por ejemplo, un acero Hardox, que es un acero de la marca sueca SSAB SAP. Bien, por citar un ejemplo. Y bueno, eso sería todo en cuanto al módulo 2 del curso denominado Propiedades mecánicas de los aceros, comportamiento y tratamientos térmicos. Estimados alumnos de la comunidad DMIA, les saluda nuevamente el ingeniero Luis Alberto Correa. Continuando con nuestro curso Propiedades mecánicas de los aceros, comportamiento y tratamientos térmicos, entraremos a estudiar, pasaremos a detallar el módulo número 3. Este módulo número 3 es denominado Aleaciones metálicas, estructura y reforzamiento mediante tratamientos térmicos. Bien, comencemos con una serie de preguntas. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado cómo se obtienen las propiedades mecánicas de un acero para una aplicación en específico? Por ejemplo, en el módulo 2 vimos el tema de una chancadora que se usa mucho en la industria minera. Esta chancadora, sus revestimientos internos, puede ser una chancadora de rodillos o una chancadora cónica o incluso una chancadora de quijadas. Sus revestimientos internos y sus componentes que realizan el proceso de trituración son fabricados generalmente por acero antidesgaste, que el acero antidesgaste que se utiliza más en la industria es un acero al manganeso, por ejemplo. Bien, o quizá alguna vez han preguntado por qué es importante controlar la temperatura durante un proceso de soldadura, o quizá alguna vez han preguntado o habrán escuchado qué es un tratamiento térmico, pero se preguntarán qué es en esencia un tratamiento térmico, cuál es su finalidad, para qué sirve. Pues bien, estas y otras interrogantes podrán ser contestadas una vez que se termine con el estudio de este módulo número 3. Bien, aquí vemos en estas dos figuras de esta lámina, en el lado izquierdo vemos un horno de tratamiento térmico y vemos un componente mecánico o un componente de una maquinaria o una estructura. Vemos que se le va a realizar un tratamiento térmico. Está el rojo vivo y ahí está ingresando a un horno de tratamiento térmico. Y en la figura de la derecha vemos también quizá parte de un intercambiador de calor o parte de una torre de enfriamiento o parte de una estructura, un componente utilizado en industria de petróleo y gas, que va a ser parte quizá de un recipiente a presión, pero que está también realizándose un tratamiento térmico, pero en este caso se le realiza el tratamiento térmico mediante resistencias eléctricas. Eso que vemos que está forrando a la estructura, a la virola, al cilindro de esa estructura, eso de blanco que parece como algodón, son resistencias eléctricas que se aplican o se colocan alrededor de la estructura para poder realizar un tratamiento térmico. Generalmente este tipo de tratamientos térmicos mediante resistencias eléctricas se aplica mucho para componentes de grandes dimensiones o de un gran tamaño que por su tamaño propiamente dicho no pueden ingresar a un horno de tratamiento térmico como en la figura del lado izquierdo, porque no hay hornos para poder acoger a este tipo de estructuras tan grandes. Es debido a eso, debido a ese problema, que se aplica un tratamiento térmico mediante resistencias eléctricas. Bien, la finalidad básica de un tratamiento térmico en un acero es poder manipular la microestructura del material del acero para poder realizar un ordenamiento atómico y por ende microestructural, variar la microestructura mediante calentamientos y enfriamientos controlados para que de esta manera se varíe la microestructura del material, el arreglo atómico y se obtengan las propiedades mecánicas específicas deseadas para una aplicación en especial. Bien, ahora bien, eh, ¿por qué es importante controlar la temperatura durante un proceso de soldadura? También les comenté,
de que es muy importante el aporte que se da en una unión o en una junta soldada debido a la zona afectada por el calor, porque el aporte de calor sin controlarse puede modificar o alterar las propiedades mecánicas de la unión soldada, tanto del cordón de soldadura, pero sobre todo del metal base adyacente a la soldadura, que se conoce como zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente. Bien, ahora estamos viendo acá en este diagrama lo que vamos a estudiar en este módulo número 4. Tenemos los metales puros, para nuestro caso el hierro, cuyo símbolo atómico es Fe, ya hemos indicado, el hierro, y tenemos elementos aliantes o elementos de aleación. Como hemos indicado, el acero básicamente es una aleación entre hierro y carbono, ¿bien? Pero adicional a ello, se adicionan otros elementos en proporciones específicas para poder mejorar u obtener ciertas propiedades determinadas. Aparte del hierro y el carbono, que es en esencia lo que es un acero, también se pueden agregar ciertas cantidades o ciertos porcentajes de vanadio, de cromo, de molibdeno, de cobre, de azufre o de otros elementos para poder obtener la composición ideal o adecuada para una aplicación en especial. Como hemos dicho, los productores de acero, los fabricantes de acero, incluso tienen a veces aceros especiales que tienen una composición química muy especial y que, haciendo una analogía o una comparación para poder entenderlo con mayor facilidad, es como una receta de cocina o es como comparar la Coca-Cola con la Pepsi, por decirlo así, ¿no? Ambas gaseosas son parecidas, son competencia, pero la Coca-Cola tiene algo, tiene un sabor especial, tiene algo que la Pepsi no tiene, ¿no? Es un secreto de estado, es top secret, tiene su fórmula secreta que la hace especial y muy diferente a cualquier gaseosa de su misma especie, ¿no? Gaseosa negra. Lo mismo es con el acero. Hay empresas que, por ejemplo, tienen unos aceros especiales, tienen la receta, digamos, especial, que es secreta, es top secret, ¿bien? Para algunos aceros muy especiales. Bien, entonces, a través de los metales puros y los elementos de aleación, obtenemos las aleaciones. Para nuestro caso en especial, el acero, como hemos dicho, estas aleaciones presentan diagramas de fase, microestructuras, soluciones sólidas intersticiales, que por ejemplo el acero es una solución sólida intersticial, y a su vez también vamos a estudiar los diagramas hierro-carbono para metales ferrosos y hierros fundidos, y estos metales ferrosos y hierros fundidos son sometidos a diversos tratamientos térmicos como el temple, el recocido, el revenido, el normalizado, etcétera, para poder obtener las propiedades mecánicas adecuadas manipulando la microestructura de estos aceros. ¿Bien? Mientras que los no ferrosos o aceros inoxidables también van a ser sometidos a tratamientos térmicos como tratamiento con soluciones, endurecimientos por precipitación, envejecimiento o etcétera. También vamos a estudiar ello, pero nos vamos a enfocar más que nada en los materiales ferrosos, aceros y hierros fundidos. Bien. A continuación vemos, por ejemplo, otro tipo de tratamiento térmico, pero superficial. En el lado izquierdo vemos la nitruración y en el lado derecho vemos el proceso de cementación. La nitruración es adicionar una capa de nitrógeno en la superficie de determinados componentes para poder darle una dureza adicional o una dureza especial a este material. Similar a la nitruración, se tiene la cementación, que también es poder carburizar la superficie de unos componentes para endurecer, darle una dureza especial a, por ejemplo, los engranajes. Los engranajes muchas veces son sometidos a procesos de cementación. Tiene el núcleo o la carne, digamos, del engranaje es dúctil, es blando, pero sus dientes son endurecidos mediante el tratamiento térmico de la cementación, ya que ellos van a soportar grandes esfuerzos o cargas durante su vida útil o su vida operativa. Bien, acá tenemos el diagrama de fases de hierro-carbono que pasaremos a estudiar con mayor detalle. Vemos aquí que tenemos las diversas fases a las cuales está sometido un acero
en función del porcentaje de carbono en peso y en función de la temperatura en la que se va a encontrar esta aleación en este momento. Bien, como hemos indicado, y no hay que olvidar, el acero es básicamente una aleación de hierro y carbono cuyo porcentaje varía desde el 0,08% hasta el 2,11% de carbono. En ese rango encontramos a los aceros. Un acero tiene un porcentaje de carbono del 0,008% hasta el 2,11%. ¿Bien? Debido a la importancia del acero como un material de ingeniería, es este uno de los diagramas de fases más importantes y más estudiados, que vamos a detallar cuando veamos el curso a mayor profundidad. Va a detallarse. Esto es muy importante conocerlo, muy importante saberlo, porque para el control también de la microestructura y para el control de la microestructura en la soldadura, también es muy importante conocer cómo varía o cómo cambian la microestructura del acero bajo determinadas condiciones de temperatura. Bien, también tenemos, como hemos indicado, que el hierro es un material que tiene un comportamiento holotrópico. Esto quiere decir que el hierro se ordena o presenta diversos ordenamientos atómicos bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, a mayor de 727 grados Celsius en condiciones normales, el hierro forma un componente denominado austenita, cuya estructura es una estructura cúbica centrada en caras y bajo condiciones normales de temperatura, el acero está formando generalmente una estructura cúbica centrada en cuerpo denominada ferrita. Bien, a continuación tenemos aquí también los tratamientos térmicos, un resumen de los tratamientos térmicos más utilizados, que son el temple, el recocido, el revenido, el normalizado, y los tratamientos termoquímicos como la cementación, la nituración, la cianuración, carbonituración, sulfanización, por citar algunos. Bien, bueno, y eso sería todo con respecto al módulo 3 denominado aleaciones metálicas, estructura y reforzamiento mediante tratamientos térmicos. Estimados alumnos de la comunidad DMIA, continuando con el estudio y el desarrollo de nuestro curso denominado Propiedades mecánicas de los aceros, comportamiento y tratamientos térmicos, pasaremos a detallar y a revisar el módulo número 4 denominado Metales y aleaciones ferrosas, producción, propiedades generales y aplicaciones. Para comenzar, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado cómo se obtiene el acero y sus principales perfiles utilizados en la industria? Esto es, entre sus principales perfiles, las vigas, los canales, los ángulos, las platinas e incluso podríamos considerar también a las planchas de acero. ¿O alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado qué es la colada de un acero? Porque imagino que al haber trabajado quizá en control de calidad o en producción han tenido acceso a certificados de calidad de materiales y se han preguntado en más de una oportunidad qué es una colada de acero. O quizá en algún momento se han preguntado cuáles son las principales entidades reguladoras que emiten normativas sobre los principales aceros utilizados en la industria. Pues bien, estas y otras interrogantes podrán ser contestadas en su totalidad al finalizar el estudio del módulo número 4 denominado Metales y aleaciones ferrosas, producción, propiedades generales y aplicaciones. Bien, en la figura inferior izquierda podemos observar una planta o una acería, una siderúrgica, que básicamente es una planta en donde se va a procesar el acero. El acero, básicamente, como hemos indicado, en esencia, es una aleación, no un metal, es una aleación entre hierro y carbono. Y hemos indicado que un acero se llama acero si contiene desde el 0,008% al 2,11% de carbono en su composición. Bien, mientras que de un 2,11% hasta el 6,67%, este va a ser llamado como una fundición, o es una fundición o un hierro fundido.
Bien, en la figura inferior derecha podemos observar el acero fundido dentro de este balde, por decirlo de alguna manera, o este cucharón. A este balde o este cucharón se le llama la colada. Bien, porque cuando se va a fabricar o a producir, por ejemplo, una plancha de acero, o se va a producir perfiles de acero como vigas, canales, ángulos, tes o platinas, una cantidad determinada del acero fundido o el acero líquido va a ser vertido desde esta cuba hacia las laminadoras para producir los perfiles. Cada cuba tiene una colada o corresponde a una colada de acero y tiene un número específico, como pueden ver en los certificados de calidad de materiales, tiene su número específico la colada, que vendría a ser como el número del documento nacional de identidad o del DNI de una persona, para hacer la analogía. Bien, se le llama colada porque proviene del acero que es fundido en estado líquido y va a vertirse esa cuba hacia los distintos perfiles o lingotes que se van a producir. Bien, por eso es la colada, proviene de ese balde, por decirlo así, de ese metal fundido que tiene un número específico o un número de identidad único. Bien, por eso cada perfil de acero tiene una colada en especial. Bien, como hemos indicado, en la naturaleza el hierro no se encuentra en estado puro, en estado natural, en estado puro como por ejemplo el oro, sino que el hierro se encuentra en forma de mineral formando óxidos. Por ejemplo, acá en la figura del lado izquierdo tenemos la hematita, que es mineral de hierro, y en el lado derecho vemos que tenemos una serie de perfiles de acero, canales, ángulos y vigas. Como hemos indicado, el acero se va a procesar o se va a obtener desde el mineral de hierro original. Después de diversos procesos se va a obtener y se va a separar el mineral de hierro. El hierro se separa de este mineral de hierro y mediante ciertos procesos se va a convertir en acero. Aunque en la actualidad gran porcentaje del acero que utilizamos se recicla. Es muy importante y es una de sus grandes propiedades el acero, es que es reciclable. Gran cantidad del acero que se utiliza es acero que ha sido reciclado. Bien, aquí tenemos un esquema de lo que básicamente ocurre en una siderúrgica al momento de procesar el mineral de hierro. El mineral de hierro, como vemos aquí, se encuentra en el lado izquierdo, se le va a adicionar otros componentes como piedra caliza y el coque, denominado carbón. El coque, los hornos de coque, que básicamente es carbón. Bien, esta piedra caliza se va a triturar. Acá vemos una chancadora de Quijada. Se va a triturar esta piedra de caliza y se va a los hornos de coque para después pasar a los altos hornos y mediante una serie de procesos se va a realizar o se va a producir el acero. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las entidades encargadas de emitir normativas para los aceros utilizados a nivel industrial? En el Perú, al igual que en el resto de América Latina, nosotros trabajamos o nos basamos en las normativas americanas. Si bien es cierto, hay otras normativas como la DIN, que es la normativa alemana, la UNE, que es la normativa española, o la JIS, que es la normativa japonesa, tiene sus tablas de equivalencias para algunos aceros que tienen norma americana, pero en nuestro ejercicio diario profesional y en nuestra experiencia, tanto en Perú como en América Latina, trabajamos siempre con normas americanas. Las entidades encargadas de dar las normas para los aceros que utilizamos nosotros en nuestro ejercicio profesional del día a día son básicamente los siguientes. La ASTM, que es la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales por sus siglas en inglés, como hemos indicado, American Society for Testing Materials, se encarga en toda la sección A o en todo el capítulo A de las normas ASTM, habla solo de los productos de acero y de hierro. Bien, por ejemplo, los famosos aceros estructurales como el A36, el A992, el A572 grados 50, todos ellos son aceros
normados por ASTM y son aceros estructurales. Bien. Otra entidad encargada de emitir normativa para los aceros es la AISI, que es la American Iron and Steel Institute, por sus siglas en inglés, o el Instituto Americano para el Hierro y el Acero. Otra institución encargada de emitir normativa para los aceros que utilizamos a nivel industrial en América Latina es la SAI, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, por sus siglas en inglés, Society Automotive Engineers. Y otra entidad encargada también de emitir normativa para los aceros es la ASME. Bien, hay una equivalencia o es lo mismo hablar de un acero SAI y un acero AISI. Por ejemplo, muchos de nosotros habrá conocido, habrá trabajado en alguna vez, en alguna oportunidad con un acero SAI 1045 o AISI 1045 o SAI 4340 o AISI 4340. Es lo mismo. Hablar de AISI 1020 o SAI 1020 es lo mismo indistintamente el uno de lo otro. Es lo mismo. O hablar de AISI 4340 o SAI 4340 es el mismo acero. Es lo mismo. Bien. Ahora, en cuanto a la ASME sabemos que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, por sus siglas en inglés, y para el código de calderas y recipientes a presión, en la sección 2, que me habla de materiales, se mencionan muchos materiales de norma ASME que tienen su equivalencia con los aceros SAI o los aceros AISI. La gran mayoría de los aceros de norma ASME que están en los códigos para las calderas y recipientes a presión tienen su equivalente o son equivalentes con muchos de las normas de acero SAI y AISI. Bien, entonces esas entidades son las encargadas de regular o normalizar los aceros a nivel industrial, tanto para el Perú como para América Latina. Bien, ahora, como hemos indicado, hay diversos tipos de acero. Ya hemos indicado en las diapositivas o en los módulos anteriores. En los módulos anteriores hemos indicado que hay diversos tipos de acero en función de la composición química de este material, en función de la cantidad de carbono que presenta, en función de los elementos aliantes adicionales que presenta y en función de su microestructura o su arreglo atómico y su arreglo microestructural. Bien, de acuerdo a ello se tienen diversos tipos de aceros con diversas propiedades para especificaciones o usos específicos. Por ejemplo, acá tenemos esta tabla para selección típica de aceros al carbono y aliados para diversas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos acá para un alambre que se fabrica con un acero AISI o SAI 1045 o 1055. Tenemos que, por ejemplo, los árboles de leva se pueden fabricar con acero AISI o SAI 1020, un 1040. Que los ejes se pueden fabricar, por ejemplo, con un AISI 1040 o 4140. Que los engranajes diferenciales se fabrican con un 4023, con los engranajes para automóviles y camiones se fabrican, por ejemplo, con un acero 4027, 4032. No olvidar que estamos hablando aquí de los aceros SAI o AISI, ¿ok? Por ejemplo, pernos. ¿Con qué acero puedo fabricar pernos? Con un 1035, un 4042, un 4815 y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, otra cosa también importante a detallar es que los aceros que tienen código 10 quiere decir que son aceros al carbono simples, o sea, los aceros simples al carbono, y 45 quiere decir el porcentaje de carbono presente en la aleación, o sea, 1045 quiere decir que es un acero al carbono con aproximadamente un 0.45% de carbono en la aleación. Bien, mientras que, por ejemplo, un acero IC 1020 es un acero al carbono con un 0.20% de carbono. Bien, ahora, como hemos también ya detallado, es muy importante saber cuáles son las principales propiedades mecánicas de los materiales. En este caso, para nosotros, para el acero, cuáles son las principales propiedades mecánicas a tener en cuenta que figuran en los certificados de calidad de materiales y que son el punto de partida o la base también para poder realizar un diseño en ingeniería.
Bien, aquí tenemos este cuadro que me indica las propiedades mecánicas, características de aceros al carbono y aliados seleccionados en condiciones de laminado en caliente, normalizado y recocido. Bien, por ejemplo, tenemos acá un acero ICI 1020 que se presenta bien sea laminado, bien sea normalizado o bien sea recocido. Tenemos que la resistencia máxima a la tensión para un acero ICI 1020, pero que ha sido laminado, es de 448 megapascales, mientras que para este mismo acero ICI 1020, pero que ha sido recocido, la resistencia máxima a la tensión es de 393 megapascales. Para este mismo acero ICI 1020 laminado, tenemos que la resistencia a la fluencia o el límite de fluencia es de 346 megapascales, mientras que para este mismo acero ICI 1020, pero en recocido, su resistencia a la fluencia es de 294 megapascales. Eso quiere decir, en base a las propiedades mecánicas, que el acero ICI 1020 laminado tiene mayor ductibilidad que el acero ICI 1020, pero en un recocido. Bien, y la zona elástica o la zona en la cual se va a realizar el diseño en ingeniería es mayor para un acero ICI 1020 cuya condición es laminado. También vemos que el porcentaje de elongación para un acero laminado 1020 es del 36% y que el porcentaje de elongación para este acero 1020 pero recocido también es el 36%. Sin embargo, observamos que para este acero ICI 1020 laminado, el porcentaje de reducción del área es del 59%, mientras que para este mismo acero ICI 1020, pero recocido, su porcentaje de reducción del área es del 66%. Bien, como hemos indicado, al ver esto nos damos cuenta de que el acero ICI 1020, pero en recocido, tiene mayor ductibilidad que el acero ICI 1020, pero en condición de laminado. Bien, y también observamos que el acero ICI 1020 laminado presenta mayor dureza que un acero ICI 1020 pero recocido. El laminado 1020 tiene una dureza de 143 Brinell, mientras que el 1020 pero recocido presenta una dureza de 111 Brinell. Bien, tenemos aquí por ejemplo también el acero ICI 4340 que ha sido normalizado o recocido. Para un acero 4340 pero normalizado, vemos que la resistencia máxima a la tensión es de 1279 megapascales, mientras que para este acero ICI 4340 pero en estado recocido, vemos que su resistencia a la tensión es muchísimo menor, es de 744 megapascales. Bien, también vemos que el 4340 normalizado tiene una resistencia a la fluencia de 861 megapascales, mientras que el 4340 recocido tiene una resistencia a la fluencia de 472 megapascales. Bien, entonces aquí podemos deducir también y podemos acá observar que el acero ICI 4340 en un estado recocido tiene mayor ductibilidad que un acero ICI 4340 pero en un estado normalizado. ¿Por qué? Porque el 4340 en recocido tiene un porcentaje de reducción del área de 49%, mientras que este 4340, pero normalizado, tiene un porcentaje de reducción del área del 36%. Bien, y vemos que también se presenta esa tendencia, pero en el porcentaje de elongación. Recordemos que el porcentaje de elongación y el porcentaje de reducción del área son mediciones de la ductibilidad de un acero. Bien, en el IC 4340 también vemos que para un acero normalizado tiene una dureza, se presenta la dureza de 363 Brinell, mientras que este mismo acero 4340, pero en un estado recocido, presenta una dureza de 217 Brinells. Bien, aquí vemos también las propiedades mecánicas a temperatura ambiente y aplicaciones típicas de aceros inoxidables recocidos seleccionados. Bien, tenemos acá en norma ANSI o SAI, perdón, IC o SAI, como sabemos. Tenemos, por ejemplo, el IC o el SAI 304, que es el acero inoxidable más conocido de todos, el más común. ¿Qué me dice, por ejemplo, para este IC 304?
me dice que la resistencia máxima a la tracción o a la tensión es de 620 megapascales. Bien. Y la resistencia o el límite de fluencia varía entre los 240 a los 290 megapascales. Y su porcentaje de elongación es del 60 al 55%. Presenta una buena ductibilidad entonces. Bien, presenta por ejemplo este 304 es más dúctil que un 410. ¿Por qué el 304 es más dúctil? Porque su porcentaje de elongación está entre el 60 y el 55%, mientras que en el 410 el porcentaje de elongación es menor, está entre el 35 y el 25%. ¿Bien? Ahora bien, en cuanto a las características y aplicaciones, por ejemplo, el 304 se usa mucho para equipos químicos, de procesamiento de alimentos en la industria alimentaria, para recipientes criogénicos, canales, caños y placas de encurrimiento. El 304 se usa mucho también en todo lo que es la industria química, la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Bien, es un acero inoxidable, si no es el más conocido, es de los más comunes y los más comerciales. Bien, por ejemplo, acá tengo otro acero, un IC 410, también es un acero inoxidable que ha sido recocido y que me está indicando acá que sus principales características y aplicaciones, por ejemplo, son para partes de maquinarias, ejes para bombas, pernos, bujes, canales para carbón, cuchillería, polipastos, herramientas, partes para motores de aviones, maquinarias para minería, cañones para armas, tornillos y válvulas. Vemos acá unas cuantas aplicaciones de este acero 410. Bien, y eso sería todo con respecto al módulo número 4 denominado Metales y aleaciones ferrosas, producción, propiedades generales y aplicaciones.